Acá tenemos otra pregunta que dice: ¿el efecto de las hormonas tiroideas disminuye el metabolismo basal, aumenta de peso, aumenta la necesidad de vitaminas, disminuye el metabolismo de los carbohidratos y disminuye el metabolismo de las proteínas? Recordemos, es fácil que ustedes puedan responder esta pregunta, ¿no? Recordemos que las hormonas tiroideas tienen que ver con el metabolismo. Eso es cierto, metabolismo. Y sabemos que cuando las hormonas tiroideas están aumentadas, obviamente hay un hipermetabolismo. Y si las hormonas tiroideas están disminuidas, hay un hipometabolismo. Entonces, si yo tengo un paciente, una persona, y veo los efectos de las hormonas tiroideas, veo que los efectos más bien son para el lado positivo, porque tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo de la persona. Incluso, recordemos que en algún momento puede encargarse de la hematopoiesis. Entonces, ¿disminuirá el metabolismo basal? No, al contrario. Al contrario, va a aumentar el metabolismo basal. Y si aumenta el metabolismo basal, ¿qué significa? Que se está utilizando mayor cantidad de energía. Y al utilizarse mayor cantidad de energía, ¿qué cosa va a pasar? Va más bien a disminuir de peso si es que el paciente no consume la suficiente cantidad de alimentos. Y eso es lo que sucede en el hipertiroidismo. El hipertiroidismo come todo lo que quiera, pero debido a que tiene niveles elevados de T3, T4, siempre va a bajar de peso. Aumenta la necesidad de vitaminas. Si estamos hablando que es un metabolismo aumentado, obviamente necesidades siempre van a estar aumentadas. ¿Va a disminuir el metabolismo de los carbohidratos? No, porque al contrario, los carbohidratos, ¿qué cosa me van a proporcionar? Energía. Entonces, si yo tengo el metabolismo aumentado, más bien debería de tener aumentado el metabolismo de los carbohidratos para poder tener energía. ¿El metabolismo de las proteínas estará disminuido? No. ¿Por qué? Porque si yo tengo un metabolismo aumentado, significa que estoy intercambiando rápidamente las células, cambiando una célula nueva por una célula vieja. Y las proteínas tienen que ver con la arquitectura de las células y con los transportes de algunas otras hormonas. Entonces, estas son casi la mayoría de los síntomas, de las acciones que tienen las hormonas tiroideas. Va a incrementar el gasto cardíaco, incrementa la frecuencia cardíaca, potencia el desarrollo del cerebro, incrementa el metabolismo de las proteínas y carbohidratos, incrementa la tasa de ventilación, incrementa el metabolismo basal, genera calor, aumenta la eritropoyetina, regula el metabolismo óseo, permite la relajación muscular, engruesa el endometrio en las mujeres, interviene en los niveles de producción de hormonas gonadotrofinas y somatotropa, GH, y permite la respuesta correcta del centro respiratorio a la hipoxia y la hipercapnia. Entonces, obviamente, la respuesta correcta vendría a ser aumento de la necesidad de vitaminas. Muy bien, acá tenemos otra pregunta que nos dice: hormona que disminuye en la cetoacidosis diabética. Glucagón, insulina, catecolaminas, cortisol u hormona del crecimiento. Algo que siempre les digo a los internos o a los alumnos es que el diabético, ¿qué es el diabético? El diabético viene a ser un paciente que necesita grandes cantidades de sal estando nadando en sangre, grandes cantidades de azúcar estando nadando en un torrente lleno de miel. El problema del diabético es que, si bien es cierto, tiene grandes cantidades de glucosa en la sangre, esa glucosa no llega al interior de la célula. No llega al interior de la célula. ¿Y por qué no llega al interior de la célula? Porque básicamente tiene problemas con los transportadores, los GLUTs. Entonces, si no entra esa cantidad grande de azúcar a la célula cree
que todo el organismo está hipoglicémico. La célula piensa que le falta azúcar. ¿Y por qué piensa que le falta azúcar? Porque no ingresa nada de azúcar. Entonces la célula está hipoglicémica. Entonces, si yo tengo hipoglicemia, ¿qué hago? Voy a tratar de aumentar las hormonas que me van a seguir produciendo grandes cantidades de azúcar. ¿Y cuáles son las hormonas que me producen grandes cantidades de azúcar? ¿Cuáles serían las hormonas contrarreguladoras de la hipoglicemia? A la cabeza, el glucagón, catecolaminas, cortisol y hormona del crecimiento. Muy bien. Sí, pero ¿sabes qué? Igualito, yo he producido un montón de glucosa en la sangre, pero igualito no entra. No entra ¿por qué? Porque tus GLUTs no funcionan. ¿Debido a qué? Que no tienes suficiente cantidad de insulina. Entonces, como no tienes suficiente cantidad de insulina, o no tienes nada de insulina, tus GLUTs no funcionan. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, el paciente va a tener niveles elevados de glucagón, catecolaminas, cortisol, hormonas de crecimiento y niveles bajos de insulina. Y eso es lo que va a provocar la hiperglicemia. Y si esa hiperglicemia persiste, me puede provocar una cetoacidosis. Entonces recuerden, debido al déficit de la insulina, se produce una alteración en el metabolismo de los carbohidratos, de los lípidos y de las proteínas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la célula dice que le falta azúcar, el organismo tiene que producir azúcar. ¿Y de dónde va a sacar ese azúcar? De las grasas, carbohidratos y proteínas. Por eso es que el paciente comienza a adelgazar. El paciente diabético comienza a bajar de peso. Comienza a quemar grasa, comienza a quemar proteínas. Entonces, voy a tener ¿qué cosa? Una hiperglicemia. Como estoy eliminando grasas, estos van hacia el lado de los cuerpos cetónicos, así voy a tener una hipercetonemia y voy a tener una acidosis metabólica. Entonces, eso es básicamente la cetoacidosis diabética: hiperglicemia, hipercetonemia y acidosis metabólica. Entonces, ¿cuál es lo que falta? Insulina. Miren esto. Como tengo poca cantidad de insulina, ¿qué va a pasar? Aumenta las hormonas contrarreguladoras. ¿Cuáles hemos dicho que son? Glucagón, catecolaminas, cortisol y hormona del crecimiento. Las hormonas contrarreguladoras, ¿qué van a producir? Hiperglicemia. La hiperglicemia se produce ¿por qué? Porque va a aumentar la gluconeogénesis, va a hacer que haya una glucólisis acelerada y va a disminuir la utilización del azúcar. Y esto voy a sacarlo de la glucosa hepática, la glucosa renal y la muscular. Entonces, todo esto debido a una, entre comillas, hipoglicemia intracelular. Entonces ya sabemos que el problema básicamente empieza con disminución de la insulina y aumento de las hormonas contrarreguladoras. Acá tenemos otra pregunta. Insuficiencia suprarrenal crónica es llamada también síndrome de Simmons, síndrome de Cohn, síndrome de Addison, síndrome de Sheehan y síndrome de Euler. Muy bien, para responder esta pregunta, recordemos la estructura de la suprarrenal. Tengo una corteza, una zona glomerular, una zona fascicular y una zona reticular. Esa es la corteza. Y abajo tengo ¿qué cosa? Una capa medular. La corteza se divide en glomerular, fascicular, reticular y abajo tengo la médula. Cuando tengo hipofunción, en la zona glomerular se llama hipoaldosteronismo. Si es de la zona fascicular se llama síndrome de Addison. Y si es en la zona reticular se llama síndrome de hipofunción reticular. Y la hipofunción de la médula es rarísima. Entonces, acá se refiere a alguna enfermedad que tenga que ver con hipoaldosteronismo.
No, el síndrome de Kohn es un síndrome de hiperaldosteronismo. En la zona fascicular, ¿hay alguna enfermedad que refiera a la zona fascicular? Acá ninguna, excepto síndrome de Addison. Y la reticular no mencionan acá. ¿Qué cosa es el síndrome de Simmons? Es también un síndrome de hiperaldosteronismo primario. El síndrome de Sheehan, ya hemos dicho que es un hipopituitarismo. Y síndrome de Euler es un síndrome inventado para los efectos de llenar la alternativa de respuesta. Por lo tanto, acá la insuficiencia renal suprarrenal crónica se llama síndrome de Addison. Una pregunta: ¿cómo ustedes pueden diferenciar una insuficiencia suprarrenal aguda de una crónica? ¿A qué? La pigmentación. Ese es uno, ¿no es cierto? La pigmentación. O sea, un paciente que tiene una insuficiencia suprarrenal crónica, básicamente es un paciente que tiene pigmentación en todo el cuerpo. La otra, para diferenciar de la aguda de la crónica, la otra viene a ser las alteraciones hidroelectrolíticas. ¿De acuerdo? En las agudas es menos frecuente que haya, en las crónicas siempre va a haber. Bien, infectología. Acá tenemos uno, Clostridium con cuadro neurológico. Así ponen el enunciado, Clostridium con cuadro neurológico. Clostridium septicum, perfringe, difficile, botulinum o tétani. Acá solamente por leer las alternativas ya voy eliminando algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, septicum se refiere a ¿qué? A sepsis. Sepsis en general no tiene un predominio neurológico, puede ser cualquier patología. Perfringes, ¿a qué se refiere perfringes? ¿A qué se refiere perfringes? Los tienen perfringes. Generalmente es la gangrena. Es cuando ustedes tienen problema de gangrena gaseosa, piensen en perfringe. Los tienen perfringe. En aquellos que tienen intoxicación alimentaria, también puede ser por perfringe, pero más en gangrena gaseosa. Difíciles, generalmente forma parte de la flora, y cuando hay una sobreproducción de este difícil, ¿qué produce? La colitis pseudomembranosa. El botulinum, obviamente, es un problema básicamente ocasionado por una toxina que está almacenada en medios anaeróbicos, producido por el Clostridium botulinum, y esta toxina va a producir, como dice su nombre, el botulismo. Y el botulismo es básicamente un desorden neurológico agudo. Y el tétano generalmente es a que se refiere al tétanos. Entonces, acá, si uno lo mira analíticamente esta pregunta, podría decir el tétano, porque tiene problemas neurológicos, o podría ser el botulismo, cualquiera de los dos. Pero entonces, ¿cuál escoger? ¿Cuál es la que más adecuada será la respuesta? Cuando ustedes les pregunten un cuadro neurológico de un Clostridium, generalmente todo el desorden neurológico básicamente va a referirse al botulismo. ¿Por qué? Porque va a comprometer no solamente el sistema nervioso central, sino también el sistema nervioso periférico. En cambio, en el tétano generalmente se refiere al sistema nervioso periférico. Entonces, tengan cuidado. Entonces, cuando tengan que ver esta respuesta, sería la B. Veamos acá algunas preguntas de hematología. Dice, ¿qué no está recomendado en el tratamiento de las anermias ferropénicas con sulfato ferroso?
O sea, ya tengo el diagnóstico, mi diagnóstico es anemia ferropénica y ya tengo mi tratamiento, que es sulfato ferroso. A, tomar en ayunas. B, asociado con vitaminas. C, tomar con antiácidos. D, sulfato ferroso, dosis de 150 a 200. E, tratamiento por 6 meses como mínimo. Acá les está preguntando qué no está recomendado. Ya, veamos acá. Acá tengo mi aparato digestivo. Entonces, cuando yo empiezo a ingerir alimentos en el estómago, ¿qué va a pasar? El fierro que ingresa, como fierro 3, va a sufrir los efectos ¿de quién? Del pH y la vitamina C. Y va a convertirlo en fierro 2. Casi el 90% sucede dentro del estómago. Pero hay un pequeño porcentaje, el 20%, que la misma acción va a sufrirse, pero en el intestino. Pero a través ya no del pH del pH ácido del estómago, ni por efecto de la vitamina C, sino a través de una proteína que se llama la DCI-TB. ¿Y esta qué va a hacer? Va a facilitar. ¿Por qué esto es necesario que se convierta en fierro 2? Porque es más fácil para la célula ligarse el fierro hacia una proteína que se llama la DMT1 y pueda meterlo al interior del enterocito. Y una vez que está en el interior del enterocito, ya va a la circulación. Entonces, es más fácil que la proteína se ligue al fierro 2. Entonces, si yo recuerdo esto, voy a saber que debo tener un pH ácido, debo tener vitamina C. Entonces, en ayunas no hay ningún problema que lo tomen en ayunas, es mejor en ayunas porque no se va a mezclar con ningún otro fármaco, ningún otro alimento. O sea, no tengo ningún problema que sea en ayunas. Asociado a vitamina, sí tiene que estar asociado a vitamina, pero ¿qué vitamina? La vitamina C. ¿Debo tomarlo con antiácidos? No, pues. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo que el pH debe ser ácido, el jugo gástrico es ácido. Y si yo le doy un antiácido, ¿qué va a pasar? El jugo gástrico ya no va a ser tan ácido, va a ser con una tendencia más hacia la neutricidad que ácido. Entonces, la absorción se va a disminuir y no va a haber una adecuada conversión de fierro 3 a fierro 2. Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta es no está recomendado tomarlo con antiácidos. Y efectivamente, en los adultos se ha demostrado que un aporte mínimo entre 100 y 200 de hierro elemental sirve para corregir los depósitos. Y el contenido de hierro, por si acaso, hay que tener cuidado, fíjense bien, cuando ustedes den tratamiento para anemia ferropénica, en el mercado hay un montón de fármacos para tratar la anemia, fíjense en el contenido del hierro elemental. A veces las formas comerciales pueden variar desde 20 hasta 115. A veces uno dice, ¿por qué no mejora su anemia si le estoy dando fierro? De repente el fierro elemental que está dentro de la cápsula que usted le está dando es insuficiente. Así que no se fijen solamente en la cantidad de fierro, sino la fierro elemental, que es lo que nos interesa. Ahora acá nos dice qué déficit de vitamina puede producir el síndrome de Wernicke. B1, B6, B3, B12 o B2. Entonces, recuerden, B1 tiene relación con quién, con el beriberi, ¿de acuerdo? Y Wernicke, o Wernicke, como quieran llamarlo, Wernicke, ¿qué cosa es? Es un beriberi cerebral. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esa es la respuesta, ¿no es cierto? Pero veamos el B6. ¿El B6 qué me puede producir? ¿Qué déficit, qué síntomas me puede producir el déficit de B6? Puede producir confusión, depresión, irritabilidad, úlceras en la boca y en la lengua. El B3 me puede producir pelagra, nerviosismo, ansiedad, insomnio, depresión y en el peor de los casos puede producirme demencia. La B12
ya hemos visto que puede producir anemia perniciosa, parestesias, úlceras linguales. El B2, trastornos oculares, bucales o cutáneos. Entonces la respuesta en este caso sería B1. Neurología. Manifestación principal de la clínica de hipertensión endocraniana. A, tinnitus. B, vértigo. C, cefalea. D, hemorragia retinal. Y E, papiledema bilateral. Entonces nosotros tenemos que recordar cuáles son los síntomas y signos que tienen la hipertensión endocraniana. Obviamente va a haber algunos síntomas que definitivamente tienen que estar presentes y otros que van a demorar en aparecer y que son a veces infrecuentes. Los síntomas que siempre van a estar son dos: deterioro del nivel de conciencia e hipertensión con o sin bradicardia. ¿De acuerdo? Y el otro, los que usualmente se presentan, está la cefalea, el vómito, papiledema, parálisis del sexto par craneal, que ya sea uni o bilateral. Entonces veo las alternativas: tinnitus, no; vértigo, no; cefalea, sí; hemorragia retinal, no; papiledema bilateral, sí. Entonces acá tengo dos posibilidades: cefalea o papiledema. Entonces, ¿cuál es la manifestación principal? En este caso, la manifestación principal viene a ser papiledema. ¿Por qué no cefalea? Porque cefalea es muy inespecífico. Cefalea, ustedes pueden tener dolor de cabeza en cualquier momento, no comen a sus horas, cefalea. ¿Tienen algún problema? Cefalea. Pero papiledema es algo más específico de hipertensión endocraniana. Por lo tanto, esa sería la respuesta correcta. Veamos esta pregunta donde nos dice: paciente que sufre un accidente de tránsito donde se halla un Glasgow menor de 8, ¿qué prueba debería de realizar? A, TAC; B, resonancia magnética; C, radiografía de tórax; D, radiografía de cráneo; y E, radiografía de parrilla costal. Nosotros recordamos nuestra escala de Glasgow. Recordemos que la escala de Glasgow fue diseñada por un neurocirujano justamente para ver problemas de traumatismo cráneoencefálico. Y acá estamos hablando de un accidente de tránsito. Ahora, lo que pasa es que como fue tan buena esa escala, se prácticamente extrapoló para cualquier problema neurológico, ¿no es cierto? Y la escala de Glasgow básicamente tiene que ver con la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Entonces, tenemos para cada ítem algunas alternativas y un puntaje. Y decimos que lo normal es 15 para la escala de Glasgow. Menos de 9 ya me está indicando una gravedad en el cuadro, y 3 o menos me está indicando un coma profundo. Entonces, ¿qué sucede? Tengo un paciente que tiene 8, o sea, ya es un problema grave. Entonces, si tiene un antecedente de tránsito, accidente de tránsito, entonces yo tengo que ver qué cosa está ocasionando que haya un deterioro de la función cerebral. Entonces, la radiografía de tórax me ayudará, no tiene nada que ver con la función cerebral. Radiografía de cráneo me podía ayudar solamente desde el punto de vista óseo, pero parenquimal no me sirve. Parrilla costal no tiene nada que ver con el problema neurológico. Entonces me quedan dos posibilidades: o TAC o resonancia. Ahora, lo que recomienda la ATLS, la Sociedad de Manejo de Trauma, es utilizar en primera instancia tomografía. ¿Y para qué tomografía? Básicamente, si tengo un antecedente de accidente de tránsito, lo que me interesa saber qué cosa es: si el paciente ha tenido alguna hemorragia intracerebral. Entonces, es suficiente con pedir una tomografía cerebral sin contraste.
Lo primero que yo tengo que ver es si hay hemorragia. Ya después del segundo día o tercer día le tomaré una tomografía de control para ver si hay algún problema isquémico, pero de primera instancia lo que me interesa es saber si tiene una hemorragia intracerebral, y para eso es suficiente la tomografía. Si tengo alguna duda, alguna sospecha y quiero mejorar la calidad de la imagen, podría pedir una resonancia, pero lo principal es la tomografía cerebral. Acá tenemos una pregunta donde nos dicen cuál es el síncope más frecuente. A, reflejo vagal. B, enfermedad del seno carotidio. C, enfermedad cerebrovascular. D, cardíaco o enfermedad del nodo sinusal. Entonces, recordemos que síncopes tienen diferentes etiologías. Puedo tener un síncope vasovagal o vasodepresor, puedo tener un síncope neurogénico, puedo tener un síncope reflejo, puedo tener un síncope cardiogénico o puedo tener un síncope metabólico incluso. Cuando me refiero a síncope vasovagal, es aquel que se relaciona básicamente a hipersensibilidad, por ejemplo, del seno carotidio, ¿no? O aquellos relacionados con algunos reflejos. Recuerden que muchas veces ustedes en la emergencia, cuando les ha llegado un paciente con una taquicardia supraventricular, obviamente lo primero que han hecho es enviarlo a comprar de repente un calcio antagonista o de repente un beta bloqueador para disminuir la frecuencia cardíaca. Pero a veces el paciente o el familiar no puede conseguir el medicamento que ustedes les han solicitado. Entonces ustedes, mientras van a buscar los familiares en otras farmacias, ¿qué hacen? Echan mano a algunos reflejos vasovagales, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es el masaje del seno carotidio, otro es la presión ocular de los globos, ¿no? Presionan los globos con cierta fuerza. Otro es pedir al paciente que sumerja su cara en agua fría. Otro es pedir al paciente que tosa o tenga náuseas, provocarle náuseas. Entonces, todo eso me va a provocar un síncope vasovagal. Tengan cuidado que a veces, por ejemplo, ha habido pacientes que están hipotensos, y que lo menos que nosotros manejamos a veces en las hospitalizaciones es el estreñimiento. Y a veces tengo pacientes que son hipotensos, que están de repente en sepsis, y nos olvidamos de darle laxantes. El paciente comienza a pujar para defecar, hace una reacción vasovagal en un fondo hipotenso y termina muerto el paciente simplemente por querer defecar. Cuidado que eso puede ocurrir y no es infrecuente. A veces no solamente es con la defecación, a veces es con la micción. A veces personas que son portadores de sonda Foley, ¿no? Por una hipertrofia prostática benigna, por algún motivo se obstruyó la sonda y no le recambiaron a tiempo, el paciente puede tener una distensión vesical que puede llevar a un reflejo vasovagal. O también cuando le colocan la sonda y rápidamente evacúan. La descompresión rápida no solamente puede producir hematuria posvaciado, sino también puede producir un reflejo vasovagal. El síncope neurogénico tiene que ver con ¿quién? Tiene que ver con las enfermedades vasculocerebrales, ya sea hemorrágica o isquémica. Sobre todo en quienes, aquellos que tienen problemas de ataques transitorios isquémicos en la región vértebro-basilar. El otro grupo que tiene que ver con síncope neurogénico son aquellos que tienen neoplasias que estén haciendo efecto de masa. El síncope cardiogénico tiene que ver con problemas obstructivos, básicamente valvulopatías, y problemas de arritmia, menos frecuente con disfunción cardíaca. Y los síncopes metabólicos tienen que ver con hipoxia o la hipoglicemia. Entonces, de todos estos, los más frecuentes
Generalmente son los síncopes vasovagales. La enfermedad del seno carotídeo, ¿qué cosa es? ¿A qué se refieren con enfermedad del seno carotídeo? En realidad, la enfermedad del seno carotídeo es cuando, recuerden que en el seno carotídeo tengo receptores de volumen y de presión. Cuando estos receptores no sensan bien la cantidad de volumen o de presión que hay en la sangre, y por lo tanto no va a hacer que el paciente tenga una adecuada regulación de la presión arterial, sobre todo al pararse. Enfermedades vasculocerebrales, ya hemos dicho que son parte de lo que es el síncope neurogénico, obviamente no es frecuente esto. Cardíaco, ya hemos referido que pueden ser obstructivo arrítmico o disfunción aguda. Y enfermedad del seno sinusal, ¿qué cosa es? Es una enfermedad que tiene que ver con un síndrome taquicardia-bradicardia, ¿no es cierto? Por momentos el seno dispara ondas que van a producir taquicardia, y por otros va a producir niveles bajos de bradicardia. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta acá? Reflejo vasovagal. Y para terminar esto antes del descanso, tenemos esta pregunta que dice: tumor cerebral más frecuente en el VIH. A, linfoma; B, meningioma; C, astrocitoma; D, meduloblastoma; y E, glioblastoma. Nosotros recordemos que en los pacientes con VIH, la neoplasia más frecuente viene a ser el sarcoma de Kaposi. Es lo más frecuente. En segundo lugar viene a ver los linfomas. Y los linfomas que generalmente se presentan en los pacientes con VIH son linfomas no Hodgkin. Esos son los más frecuentes, ¿no? Generalmente son de estirpe B, de alto grado de malignidad, frecuentemente tienen afectación extraganglionar y tienen rápida progresión clínica. El paciente rápidamente se muere. El resto de neoplasias es igual que cualquier persona inmunocompetente. En este caso, por lo tanto, la respuesta correcta sería linfoma.